El doctor Medardo Oleas es un experto muy conocido en el país en temas de legislación, en temas electorales. Fue presidente del Tribunal Supremo Electoral y hoy está aquí en la República.es. ¿Cómo está usted, doctor? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla, doctor. Cuénteme, esto que está pasando, todo este tema de la revisión de firmas, de la descalificación, calificación, recalificación, vuelta de descalificación de los partidos, ¿a dónde nos está llevando y qué base jurídica tiene? Esto parte de un mal diseño institucional. En la última Constitución, los señores de Montecristi supuestamente iban a diseñar un nuevo esquema que acabe con la famosa partidocracia. Y lo que hicieron es un caos institucional, que en vez de beneficiar, perjudica al sistema democrático ecuatoriano y a la poca institucionalidad que teníamos. Para comenzar, no quitaron ninguno de los defectos que nosotros veníamos arrastrando, por ejemplo, el padrón electoral, que sigue con los mismos defectos de antaño, la conformación de los organismos electorales, que mucho se criticaba al Tribunal Supremo Electoral conformado por 7 representantes de las 7 tendencias más votadas, donde había un equilibrio lógico y un control automático de todos los miembros. Claro, claro. Ahora todos forman parte de una sola tendencia. Todos responden al partido de gobierno. Por primera vez, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral representan al movimiento Alianza País, lo cual es grave, porque un juez tiene que ser totalmente imparcial. Y naturalmente, como dentro de este proceso se diseñó la reinscripción de todos los partidos y movimientos, basados en un hecho numérico, quien obtenga el 1.5% de las firmas del último padrón es reconocido como tal. Descubren algo que ya lo conocíamos y que lo veníamos viendo desde hace mucho tiempo, que todos los movimientos y partidos presentan para convalidación, para verificación, 6 millones de firmas. Si nosotros tenemos un padrón de 11.500.000 electores, de los cuales no vota históricamente el 25% porque está fuera del país, deberíamos entender que están habilitados como 7.500.000. Es decir, que de los 7.500.000, 6 millones de ecuatorianos apoyaron la conformación de movimientos y partidos. Era un absurdo. Y en la primera etapa se verifican 3 millones de firmas. 3 millones. Y después, cuando salte el escándalo, cuando se publicite en la página web del Consejo Nacional Electoral los nombres de los supuestos afiliados, descubren de que muchos ciudadanos han sido suplantada su firma, falsificada su firma, y salta el escándalo. Y ahí, lamentablemente, salta el Ejecutivo y dice que se ha cometido un fraude, que los errores que tiene su partido van por el 1 o 2%, pero que todos los demás han cometido delitos. Y el Consejo Nacional Electoral, sin base legal alguna, ordena la verificación de absolutamente todas las firmas. ¿No tenía base legal para hacerlo? No. Porque la base legal le dice que ellos tienen 30 días para el reconocimiento de los partidos desde cuando se presentan, movimientos o partidos. Y los mismos tienen que estar reconocidos por lo menos 6 meses antes de que se realice el proceso de votación. Pero si se descubre que hay una suplantación, una falsificación masiva de firmas, ¿no era inevitable hacerlo? A ver, pero hay que analizar en el siguiente contexto. La parte penal de la falsificación del acto delictivo no le corresponde al Consejo Nacional Electoral. Por ley le corresponde solamente a la Fiscalía, único ente encargado de realizar la investigación. Y estaba bien que se canalice por ese lado, porque no nos interesaba el escándalo político, sino exactamente verificar quiénes son los movimientos o partidos que han presentado firmas falsificadas. Y fue la propia ciudadanía la que se acercó a presentar la denuncia, para en base de la misma que se haga la investigación. Eso hubiera sido lo normal. Claro. Lo demás, que utilizando los mismos mecanismos diseñados en la ley, se verifique si efectivamente esos movimientos, por ejemplo, tenían 1 millón de adherentes o afiliados, o 500.000 o 200.000. Porque la ley exige ahora que una vez aprobado un movimiento o partido, el siguiente paso es la conformación de las directivas y el tercer paso es la elección interna de sus candidatos, las elecciones primarias. Y ahí se podría descubrir dónde está el fraude. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que en mi época había movimientos que presentaron efectivamente, por ejemplo, 60.000 firmas, recuerdo de un movimiento de la costa, que en la primera elección sacó 15.000 votos. Entonces ahí se descubre el fraude. Claro. Ahora, usted utilizó la palabra fraude y esa es la palabrita que está rondando en la mente de muchísimos ecuatorianos cuando se acercan las elecciones. ¿Usted siente o supone que hay un fraude en marcha por parte del gobierno? A ver, todos los caminos conducen hacia esa teoría. Todos los caminos. Claro, porque no se explica cómo puede ser posible que una ley que aprobó la Asamblea Nacional
antes de que entre en plena ejecución, como es el Código de la Democracia, se ha modificado. Se dispuso, por ejemplo, que los asambleístas sean electos en la segunda vuelta. Ahora se modificó y se eligen en la primera vuelta. En la primera. Se modificó el método de Hunt, porque antes teníamos otro método que era más equitativo. Para la asignación de escaños. Asignación de escaños, y ahora se le aplica otra vez del de Hunt, a pesar de que hay una declaratoria de inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional, ahora conocido como Corte Constitucional. Se aprueban ilegalmente todas estas reformas en este año, cuando la Constitución prohíbe que un año antes de que se inicie el proceso puedan hacerse reformas. Se pone, por ejemplo, una reforma en la que se prohíbe que todos los medios de comunicación hagan entrevistas a los candidatos, cuando la democracia es publicidad, conocimiento. Claro, información. Por eso se pone incluso el artículo 115 de la Constitución, que claramente dice que la promoción electoral se realizará en los medios de comunicación buscando el debate temático, es decir, que los candidatos ya no utilicen la cuña publicitaria, claro, sino que vayan a los medios de comunicación a debatir sobre temas específicos. Lógico, y justamente eso es lo que ahora quiere impedir el gobierno. Ahora, el Consejo Nacional Electoral no se ha desnudado ya como parcial, como no equilibrado y justo, y por lo tanto le va a ser muy difícil, aun si se lo propusiera, hacer un fraude. Así es, es público y notorio de que solo representa a los intereses de ese país. Y eso es gravísimo, porque un juez que no puede demostrar su imparcialidad lleva ya ese INRI que va a ser muy difícil que se lo quite. Entonces la ciudadanía ya no confía en el Consejo Nacional Electoral. Y más aún cuando analicen qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, cuando se hacen los distritos electorales, no se ha analizado con profundidad cómo lo hicieron. Porque se destruye el concepto de unidad, el concepto geográfico. Le pongo un ejemplo. Pichincha. Lo dividen en el Distrito Metropolitano de Quito, donde el Distrito Metropolitano lo dividen en 3 grandes distritos. El del sur, que va desde el centro hacia Huamaní. El del norte, que va desde la parte del centro histórico solo hasta Carapungo. Calderón, con 152,000 ciudadanos, lo deja a un lado. El tercer distrito lo conforman todas las parroquias, Calderón, Cumbayá, Conocoto, que no tienen ninguna relación geográfica, ninguna vinculación. Y el cuarto lo conforman, todos los cantones, Cayambe, Tabacundo, Sangolquí, Mejía, San Miguel de los Bancos. En ese cuarto va a haber un diputado que va a representar al mismo tiempo a Machachi y a Cayambe, por ejemplo, a pesar de que no tienen nada que ver y están lejísimos el uno del otro. Ninguna relación. Ahora, ¿por qué pudieron haber hecho así una distribución tan arbitraria y tan poco funcional? Al no existir una explicación lógica electorales del gobierno. Uno supone que es eso, porque además todos los que hacemos análisis de la problemática electoral tenemos que estar descubriendo, analizando cómo se hicieron estas distribuciones, pero no tenemos las bases ni los fundamentos para dar una opinión. Ni siquiera el Consejo Nacional Electoral se permite dar una explicación lógica. A Manabí le dividen en Manabí del Norte y Manabí del Sur, poniéndole en Manabí del Sur a Portoviejo y Manta, que tienen el mayor número de votantes, y los pequeños cantones del norte los separan. Eso a futuro significa que vamos a tener 2 provincias, porque eso va a ser el siguiente paso. Entonces, en vez de unificar las votaciones de una sola provincia, lo están dividiendo, lo están despedazando. Pichincha ya no tendrá representantes. ¿Será el representante de Sangolquí o será el representante de Calderón? Porque la lógica demuestra que al no haber un sistema democrático partidista, vamos a volver a los típicos caciques de los respectivos sectores. Y eso es destruir la poca institucionalidad en un sistema democrático que no existe en el Ecuador. Y usted, doctor Olea, como experto en temas electorales, en los que está tantos años y con tanto afán de investigación, ¿usted siente que ha habido un retroceso en el Ecuador en temas electorales? ¿O como dice tanto el gobierno y como tanto hace la publicidad del Consejo Nacional Electoral, hay un avance? Ninguno, hemos retrocedido 100 años. 100 desde años. La época, desde los primeros procesos que teníamos hasta la presente fecha no hemos avanzado absolutamente en nada. Desde la época de Juan José Flores o de Velasco Ibarra, seguimos con los mismos defectos. Pero con el Tribunal Electoral anterior, con 7 miembros, uno representante de cada uno de los partidos más votados, ¿estábamos mejor o menos mal que ahora? Estaba más garantizado la imparcialidad y los procesos eran más equilibrados. Porque lo que se estaba es implementando siempre nuevas formas de manejar un sistema democrático. Por ejemplo, la ley de partidos, que a mi criterio era una buena ley,
no entró en plena vigencia porque precisamente los intereses de los pequeños grupos minúsculos lo destruyeron, al lograr que se declare la inconstitucionalidad de los artículos que prohibían al Tribunal Supremo Electoral para que borre de los registros de los partidos aquellos que no tenían 4% de la votación en todas las elecciones. Ahora, en esa época había mucha queja del sistema electoral ecuatoriano y decían que había colapsado, que no tenía una capacidad de representar los verdaderos intereses de la ciudadanía y que por eso había que cambiarlo. Ahora que se lo cambia, se lo ha empeorado. No, a ver. O sea, ¿se ha cambiado para mal? Es que aquí hay una mala concepción. Un sistema democrático funciona cuando hay partidos políticos estructurados, nacionales, ideológicos, que no existen en el país, no han existido. Aquí el sistema electoral se activa con cada elección. Y eso ha sucedido históricamente. Ahora con esta elección hay 62 movimientos políticos registrados y 6 entre partidos y movimientos nacionales. 6 y 62. Pero que se activan solamente para el proceso electoral y que después de que termine el proceso electoral simplemente ya no funcionan. Entonces el partido político no cumple la función. ¿Cuál es la función del partido político? Es el que realiza el análisis de lo que busca, quiere la sociedad para estructurar planes y proyectos que después son presentados en el proceso de elección. Ahora, con estos cambios en la legislación electoral, con estos cambios nacidos de esa pésima constitución que es la de Montecristi, se está de alguna manera ayudando a que los partidos se afiancen y se conviertan en eso que usted dice, organizaciones políticas de actividad permanente y no que se activan solamente para las elecciones? Ninguna. ¿Por qué? Porque simplemente aquí no se da el apoyo y se cometió el error de darle los mismos derechos al movimiento o al partido, con un agravante. Que una persona cuando quiere afiliarse a un partido lo hace por convicción. Yo me afilio porque quiero hacer política. Aquí se idearon la figura del adherente ocasional o el adherente permanente. ¿Quién es el ocasional? Aquel que dice, vea, para que le apoyen, tomen mi firma. Por eso hay miles, millones de firmas de ciudadanos que ni siquiera saben lo que firmaron. Entonces eso rompe el concepto de la formación de una persona jurídica, como dicen ahora, derecho público, que se encargue precisamente de eso, de la formación de los líderes, del análisis de la situación del país y de la formulación de políticas públicas. Pero aquí no. ¿Cómo puede, por ejemplo, un partido político que es creado 4 meses antes de las elecciones formar líderes? Entonces, ¿qué hace? Como tiene que participar, porque ya le hicieron el favor de reconocerlo, tiene que buscar a los candidatos entre los más conocidos y volvemos a la práctica histórica de conseguir cantantes, de conseguir reinas de belleza, de conseguir gente conocida que no tiene ni siquiera ideológicamente afinidad con ese movimiento y peor aún, muy claro lo que debe hacer, por ejemplo, la Asamblea para solucionar los problemas. Yo sí quisiera pedirles a todos los candidatos que aplicando el 115 debatamos, por ejemplo, de cómo la Asamblea tiene que solucionar el problema de la inseguridad, para que usted vea el enfoque que van a tener los candidatos. Claro. Pues yo les veo debatir, y si hay buenas posturas, yo sí voto naturalmente por el candidato que mejores propuestas haga. Pero si a última hora se buscan dentro de la ciudad los más conocidos, porque no les queda otra opción, vamos a tener una asamblea mal constituida, claro, una asamblea con gente que no está preparada para cumplir su función. Con congresos peores que los de antes. Exacto. Qué pena. Doctor Oleas, muchas gracias por haber estado aquí, muy esclarecedor su información, pero muy preocupante lo que usted nos dice. Todos los caminos conducen hacia el fraude y al cambiar las leyes electorales, lo que ha conseguido el gobierno y su asamblea es aún dañar más el régimen electoral ecuatoriano en vez de mejorarlo como hacía tanta falta. Gracias, doctor Oleas, nos deja preocupados. El doctor Medardo Oleas, experto en temas electorales.